Vamos a ver un poco lo que es el reglamento de las becas creación del año 2022. Todos los años hay ciertas diferencias, sobre todo desde que comenzó lo que alguna gente denomina contexto de pandemia. Obviamente que se socializaron un poco más y se democratizaron un poco más, lo que incluye más facilidades, como por ejemplo este año que hay nuevas categorías y nuevas disciplinas también. Las disciplinas son artesanías, teatro y artes circenses, danza, artes visuales, diseño, arquitectura, audiovisuales, letras, música y patrimonio. Cada persona o grupo de personas se puede inscribir en una sola categoría y en una sola disciplina. Las personas físicas, es decir, personas humanas, individuales, pueden inscribirse por sí mismas. Tienen que estar registrados en el Registro Federal de Cultura, que es una especie de registro, es un Google Doc que lanzó el gobierno para poder hacer un relevamiento territorial de todos los artistas. Y en segundo lugar están las becas grupales, que puede ser como por ejemplo una compañía teatral, una banda, ¿se entiende? Pero aquí hay un problema. Cuando es un grupo, una persona tiene que ser el representante, es decir, eligen a una especie de líder para el grupo, pero todos los miembros del grupo tienen que estar inscritos en el Registro Federal de Cultura. Y todos los miembros tienen que tener una cuenta en la página web del FNA. Sí. Yo acabo de llegar, porque estábamos interesados, o sea que si es, porque es un trabajo para vecinos, nosotros estamos para hacer decorar una escalera. Hay una sola persona, soy yo, y ellos no tenemos ni personalidad jurídica ni están registrados, son vecinos. En ese caso lo puede hacer una sola persona. ¿Por qué? ¿Y que me presento como creación? Sí, estas son las becas creación. Estas son las becas creación que pueden ser individuales o grupales. ¿Qué sería grupal? Grupal sería en el caso de que la persona que vaya a hacer el trabajo fueran muchos. Pero en este caso particular, una sola persona puede estar inscrita, pero su trabajo está encaminado hacia lo social comunitario, porque ya es un grupo de personas. Entonces puede ser una sola persona la que esté inscrita. Bueno, lo que vamos a ver primero son las categorías. Antes solamente había una, pero ahora tenemos tres. La primera es esta, que vamos a ponerlo en palabras sencillas, es la más fácil, que es compra de materiales e insumos, es decir, equipamiento. La beca de equipamiento es para la compra de materiales, tecnología, insumos, pagar honorarios a una persona que haga un trabajo aparte que nosotros lo necesitemos para nuestro proyecto, que estén asociadas al desarrollo de ese proyecto. También puede ser que la compra sea el proyecto. Por ejemplo, si yo hago cine o quiero hacer cine y sé manejar un programa de edición pero no tengo una PC, bueno, la compra de la PC es el proyecto. No tengo que poner como proyecto la película que estoy haciendo, que esa película se trata de tal cosa y que la película tiene cierto carácter. No, el proyecto es la compra del material. En segundo lugar está la categoría desarrollo del proyecto. Esta categoría, esta era la beca creación por sí de años anteriores. Esta era la única beca, que es desarrollo del proyecto. Es decir, en mi caso, yo por ejemplo soy escritor. Mi proyecto no puede ser publicar un libro, porque eso es la financiación para la edición pública o la impresión de un volumen, que yo después lo voy a presentar, puedo hacer lo que quiera, pero eso quiere decir que yo ya sé qué es mi libro y que ya lo tengo y necesito plata para publicarlo. La beca de creación es para desarrollar ese libro. Puedo hacer una investigación, puedo hacer una curaduría, puedo hablar a un tercero para que me corrija el proyecto, o puedo corregirlo yo, o incluso el momento de escritura, que se necesita tiempo y que justamente el dinero de la beca puede servir para solventar el tiempo que uno se rompe
digamos, escribiendo y redactando. Un sueldo que vos tenés Para hacer el proyecto en tiempo real. Por ejemplo, podrán presentarse propuestas de investigación, ensayos, anteproyectos, escritura, montaje. Montaje quiere decir la estructuración física de lo que queremos hacer, pero no quiere decir que vamos a hacer la objetivación física del proyecto, porque eso ya sería la tercera categoría, que es finalización de obra, que esa es nueva, la vamos a ver ahora. Surgió el año pasado una pequeña polémica en los comentarios de Facebook del Fondo Nacional, gente que no sabía si había sido becada o no, y gente que no había resultado becada, porque un escritor muy famoso, en mi opinión uno de los mejores escritores de Argentina vivos, Luciano Lamberti, había puesto como beca de creación la corrección de unos cuentos para un libro que ya tenía contratado que iba a salir con Penguin House, es decir, la editorial monopólica más grande del mundo. Ya le habían pagado un anticipo, ya es un escritor profesional, ya tenía el libro, no iba a escribir nada, no iba a investigar nada. Entonces hubo un montón de comentarios y un montón de quejas, legítimas, obviamente, porque tenía sentido, pero ahí está lo que es necesario entender. ¿Qué es la creación de un proyecto? Tenemos, voy a poner de ejemplo a Romina que está aquí, que es de artes visuales. Vamos a hacer lo siguiente. En la línea de equipamiento, Romina podría sencillamente comprar materiales para hacer obras, es decir, pinturas, bastidores, pinceles, etc. Su proyecto no puede ser tal mural, tal cuadro. El proyecto es comprar el material. A nadie le interesa lo que ella va a hacer con eso. Tiene que tener un antecedente, tiene que tener una trayectoria o no, pero tiene que tener un sostén. En la categoría B, en desarrollo del proyecto, ese es su trabajo, lo que tiene que fundamentar. No importa qué es lo que necesita, no importa dónde va a presentar su muestra, lo que importa es cuáles son los apartados conceptuales de su obra, como por ejemplo, necesita materiales para hacer una muestra. Bueno, es mucho mejor, antes de presentarse equipamiento, presentarse al desarrollo de obra. No solamente porque hay más dinero ahí, sino porque ahí lo que importa es el proyecto de muestra, y que la muestra no es un cuadro, sino que son varios, pueden ser varios, y que todos esos varios van a tener un hilo conceptual y cada uno se trata de tal cosa y la muestra tiene un fundamento teórico, artístico y conceptual. Ese es el proyecto. Pero si ya tiene los materiales, ya tiene los cuadros pintados y lo que quiere es alquilar una sala para exponer, eso no es creación. Eso sería la tercera opción, que es finalización de obra. Dice, la beca deberá ser destinada a la instancia final del proyecto. Esto no es grabar un disco, sino presentarlo en vivo. Esto no es comprar el maquillaje para que los actores puedan ensayar. Esto es estrenar la obra. Ahora, ¿qué pasa? Una novedad que ha pasado este año, y es que las becas creación y las becas formación también, por lo general son válidas año de por medio. O sea que si yo gané el año pasado, no puedo concursar, tengo que esperar hasta el 2023. Pero este año, debido a esta democratización que ha surgido por el contexto de pandemia, por las dificultades de financiamiento, que cada vez se venden menos y se actúa menos en vivo, este año las personas que obtuvieron una beca el año pasado pueden volver a concursar este año en esta categoría. Yo, por ejemplo, les voy a contar una experiencia. El año pasado yo recibí la beca creación en letras, en disciplina letras, para la creación de un texto. En este caso, el libro ya lo tengo porque, bueno, ya completé mi proyecto. Es un libro y es una novela, pero yo en ese momento no dije quiero escribir una novela que se trate de, que ya tengo el personaje, que ya sé todo, ¿no?
Lo que hice fue hacer una investigación sobre ciertos personajes que había leído y que necesitaba involucrarme para el armado o montaje estructural de una historia. Y ahí yo puse algunas otras cositas que fundamentaban la escritura de ese proyecto. Sí. O sea que vos en esa instancia es como percibir lo que querés hacer, es como que te evalúan esta percepción de algo que todavía no lo has hecho, vos tirás los puntos que a vos te interesarían desarrollar, está bien, y te evalúan eso. Y es interesante que eso llegue. Exacto, tiene que tener un sostén, primero que nada, de innovación, que tiene que tener algún marco conceptual que también se pueda aplicar a la sociedad, que sea para la comunidad. Y esos puntos, los lineamientos que uno marca con la obra, también pueden cambiar, porque después cuando haces el informe final te preguntan, la página te pregunta qué inconvenientes surgieron y qué fue lo que tuviste que cambiar en tu proyecto. Que yo quería, por ejemplo, en ese momento, uno de mis personajes es una joven wichí de 20 años que es raptada y desaparecida. Y yo quería que los diálogos de ese personaje fueran traducidos y puestos en su lengua original. Acá no hay un departamento de traducción bilingüe. Los docentes tienen clases, o los estudiantes de docencia del IBE tienen clases de guaraní y wichí, pero no pueden traducir. Y esos docentes tampoco. Segunda instancia, no pude conseguir eso, segunda instancia. Maxi Sánchez quería crear una aplicación que pudiera traducir español wichí, pero por falta de financiamiento, a pesar de haber sido finalista del Student Global Prize, no pudo concretar su aplicación. Eso hubiera estado buenísimo, porque ahí yo encima ya estoy poniendo tecnologías digitales transmedia en mi proyecto. Suma. Si involucro nuevas tecnologías, si involucro apartados que tienen que ver con la inclusión de otras personas y de otras comunidades, mucho mejor. Suma. Tampoco se pudo. Entonces, mi personaje habla español y el libro es en español. Ese es un inconveniente y un cambio que tuve que hacer en mi proyecto. No quiere decir que lo deje de hacer, ahora el libro ya está hecho, pero ese es un cambio. Quedó pendiente y no depende de mí, es algo que no estaba en mi control. ¿Invalida el proyecto? No. Y creo que en este caso particular, es un ejemplo, no es el mejor de todos, pero creo que ilustra lo que quiero decir. El marco teórico de mi proyecto, lo que yo quería ilustrar, está dentro de la historia. Esto que no se pudo hacer es una parte, podríamos decir, conceptual, digamos, es parte del montaje que también se puede cambiar. Ahora, por ejemplo, yo logré ese proyecto el año pasado. ¿Qué pasa si yo quiero este año volver a concursar en esta categoría que es finalización de obra? ¿Qué quiere decir? Sería la presentación del libro. O sea que yo el libro ya lo tengo, ya lo hice, ya presenté el informe, ya cumplí. Bueno, pero ahora que lo tengo, quiero ir a presentarlo a, no sé, Tucumán. Quiero ir a una librería de Tucumán que yo conozco, quiero presentar mi libro ahí. ¿Qué necesito? Transporte, viáticos, alojamiento. Bueno, eso es la finalización de obra. Tu beca creación fue para sé componer música, sé producir, pero no tengo un teclado, no tengo para hacer la maqueta. Bueno, esa es una beca creación, para hacer el desarrollo de la maqueta y del boceto musical. Una vez que lo hiciste, ¿qué sería finalización de obra? Presentar en vivo, tocar en vivo, o incluso la edición física del disco, ¿por qué no? O pagar la masterización para subirlo a Spotify y que quede bien, que quede sonando bien. Bueno, eso sería finalización de obra, cuando se termine. La creación sería tener la canción hecha. O, ¿por qué no, el registro? ¿No? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el dinero. Para el primero, que es la compra de materiales, el equipamiento, tanto en ambas modalidades, o sea, individual o grupal, son 100.000. Es lo que menos tiene. Categoría B, el desarrollo del proyecto. Por ejemplo,
Estamos hablando, en este caso, ya que somos personas individuales, estamos hablando de la categoría individual más que nada. Acá hay 120.000 y 180 para grupales. Grupales me refiero a bandas de música, compañías de teatro, talleres, centros culturales, tengan o no tengan personalidad jurídica, porque también puede ser grupos informales, pero que estén registrados en la página, por ejemplo. Y la categoría C, finalización de obra, en la modalidad individual 160 y en la grupal 200, obviamente, porque si queremos ir a presentar la obra a otro lugar somos más personas, son más pasajes, es más dinero. Esto estaba desde el 7 de junio y va a finalizar el 14 de este mes. ¿Sí? Si vos te presentás en la de compra de insumos, no te podés presentar en la de desarrollo, ¿no? Cada persona o cada grupo se puede presentar en una disciplina y en una sola categoría. Solamente es una categoría por inscripción. Incluso, si yo, por ejemplo, soy persona sola y me presento a una beca individual, pero yo también toco la batería en una banda, vamos a presentarnos, pero yo ya estoy. Si llego a ser seleccionado en ambas, siempre el Fondo Nacional de las Artes privilegia la grupal. Siempre lo grupal y lo colectivo tiene más peso. Entonces, automáticamente no podés elegir. El Fondo Nacional dicta que la grupal es la que sigue el curso de evaluación. Pero si vos te postulás, mandás solicitudes a las dos, para ver cuál de las dos. No se puede. No se puede. Una persona sola que esté inscrita solamente puede elegir una categoría en una disciplina. Como por ejemplo, las disciplinas que habíamos visto, que son estas: artesanía, teatro y artes circenses, danza, artes visuales, diseño, arquitectura, audiovisuales, letras, música y patrimonio. Sea grupo o sea persona individual, solamente puedo presentarme en una, que tiene que ver con mi trabajo, con lo que yo hago. Y en esa una disciplina, solamente en una de las tres categorías. Exacto. No. Para ver si no me dan para comprar material, que me den para desarrollar. Bueno, por ejemplo, no se puede, solamente se puede inscribir en una categoría, pero puede suceder lo que expliqué recién, que una persona está inscrita como individual, pero también forma parte de un grupo y ese grupo también se inscribió como grupal. Si llega a pasar, siempre es la grupal la que sigue el curso. Vamos a ver un poco de los requisitos, ¿sí? Vamos a dejar acá el reglamento. El formulario, que me parece un formulario de Google, si llenaron alguna vez en su vida es bastante similar. Descripción y destino de la beca. Esto no quiere decir que sea un ensayo larguísimo, es solamente una descripción de lo que vamos a hacer y para qué. Como por ejemplo, equipamiento. Bueno, quiero comprar quiero comprar una PC, ¿para qué? Bueno, para editar video, para editar música, para hacer una maqueta, para escribir, etc. Para editar fotografía, quiero una cámara. Bueno, eso. No tengo que poner, quiero sacar fotos de la luna 100 veces para que se vea y muestra todo el circuito de la luna. No. Eso ya sería en creación, que tendría que ver con ciencia y con astronomía, y involucrado con el arte, y hay un montón de cosas que les podemos poner ahí para adornarlo, ¿no? Después, la copia del DNI, el CUI. Este punto D que dice: deberán declarar su situación actualizada ante la FIP. Si no son monotributistas, eso no importa, eso no tiene nada que ver. En el caso de que sean grupos con personalidad jurídica o centros culturales, o personas que pertenecen a un lugar físico como una biblioteca, por ejemplo, tienen que tener esto, obviamente, pero las personas físicas no. El currículum vitae acá dice abreviado y antecedentes. Por lo general se piden cosas que tengan un antecedente por lo menos 3 años. No es mucho, pero tampoco
se puede salir de la nada, ¿no? Actividades realizadas, referencias, trayectorias, cuando dice antecedentes profesionales, porque también puede ser que no sean artistas, pero hay gente que proviene de investigación antropológica o de investigación universitaria, que también pueden estar. Sobre todo en la categoría de patrimonio o letras, que tiene mucho que ver con el ensayo y el relevamiento territorial. Y acá dice... Sí. Se refiere a experiencia. No. Esto es parte del currículum que uno escribe. Los currículums se escriben en tercera persona y las referencias de trayectoria significa dónde estuviste, dónde te presentaste y qué prueba tenés. En el caso de que tengas fotografía, videos, link del video, algún certificado de participación en... ¿Puede ser participación también? Sí, claro, por supuesto. Participar en una muestra colectiva, participar en un ciclo de lectura, ganar un concurso de algo, tocar en cierto ciclo, tocar en cierto evento, ¿no? Ese tipo de referencias se refiere a la trayectoria, que prueben que por lo menos hay 3 años de antigüedad entre grandes comillas, ¿no? Que pueda servir para fundamentar que uno está metido dentro de su categoría y que sí nos podemos autopercibir como artistas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no puedo hoy decir yo soy bailarín de breakdance. No, es mentira, no lo voy a hacer, me puedo quebrar. Pero si soy documentalista y quiero hacer un documental sobre arte urbano que sea del breakdance, bueno, esa es otra cosa. Pero tengo que tener referencias de filmografía, de camarografía, de edición, ¿se entiende? Bien. Ahí está lo que dice de escanear certificados de estudios, programas, catálogos, participaciones. ¿Tiene que ser escaneado, no sacar fotos? Se pueden fotos. Ya, en primer lugar, creo que la mayoría de los teléfonos hoy en día, la cámara de por sí, por defecto, ya trae la opción escanear. Y en segundo lugar, una foto bien sacada de día, sin flash, con buena luz y utilizando la cuadrícula, que por favor siempre hay que utilizarla. Ese tipo de cosas ya sirven. Incluso hasta para escanear el DNI. No hace falta tenerlo como captura de pantalla de la aplicación Mi Argentina, que también sirve. Ese tipo de cosas. Sí. Sí, por supuesto. Entrevistas, notas de medios, links de Facebook, posteos de Facebook, todo sirve. Todo sirve. Mientras menos archivo de Word y más links de sitio hay, es mejor. Porque eso significa que yo no estuve chamullando, por decirlo así, de algo que no se puede probar. Yo estuve en la feria del libro de La Habana. Mentira, me invitaron, pero no fui. Lo puedo poner. Pero no tengo fotos, no tengo links, no presenté, no viajé, no tengo los tickets del avión, es mentira. Entonces ha pasado de gente que infla su currículum como si estuvieran buscando trabajo y ponen que estudiaron computación en el año 98 en un instituto. No tiene nada que ver. Esto es un CV de artista, es una biografía de artista. Las biografías están escritas en tercera persona, incluyen lugar y año de nacimiento, las 2 o 3 cosas principales a las que te dedicas. Puede ser docente, profesor de música u otra cosa, y algunos estudios que hayas hecho, pero acá lo importante es lo que se hizo. Y ahí entran sobre todo las entrevistas, las recomendaciones, participaciones en videos y los links, que son muy importantes. Y aquí la parte grupal. Los grupos tienen que ser por lo menos 2 personas. Si son más personas, todas tienen que estar inscritas en la página y obviamente una persona encara el rol de representante o de líder del proyecto, que es la persona que en su cuenta va a recibir el dinero para todo el grupo, para el proyecto grupal, y es la persona que también tiene que rendir el informe.
así como si fuera individual, pero para todo el grupo, bueno, esa persona tiene que ser una especie de delegado. En la descripción de la beca grupal dice que tiene que estar detallado la categoría para la cual está inscripta, el desarrollo del proyecto, los objetivos y los rubros en plural, a los que destinará el importe recibido en el caso de resultar beneficiado. Cada miembro tiene que tener un currículum y cada miembro tiene que ceder derechos y permitir la propiedad intelectual firmando una nota de que sí, yo formo parte de este grupo y este es el representante. Tiene que estar autorizado. Acá es algo que lo vamos a ver enseguida en el formulario, es algo que tiene que ver con el tema de los links y de las imágenes, y tenemos muchas fotos, muchos videos en PDF. Es mejor subir todo al Drive de Google y después compartir el link, antes que estar subiendo todo, en el caso de que lo hagamos con el celular, inscribirse con el celular, hacerlo todo con el celular, o no tener internet, por ejemplo, o no tener datos, bueno, se hace todo con un link directo, con contraseña, en el caso de que lo tengan como privado, dar la contraseña, para que la gente del FNA lo pueda ver. Bueno, las restricciones, no me quiero detener mucho acá porque son las de siempre. Nadie que trabaja en el FNA, ni su cuñado se puede inscribir, o la persona que ya salió beneficiada pero no cumplió, no hizo o no informó qué hizo, etc. La selección. La selección de las personas beneficiarias estará a cargo de un jurado designado que tendrá la tarea de evaluar los proyectos y antecedentes de los postulantes. El jurado dará a conocer su dictamen dentro de los 90 días. Si la convocatoria termina el 14 de julio, quiere decir que para fines de agosto estaremos sabiendo quiénes son. El año pasado fue alarmantemente rápido. Terminaba en abril, en mayo ya estábamos cobrando, estábamos con mi involucro, ya se estaba cobrando. Pero obviamente se inscribe tanta gente y hay tantos proyectos que generalmente se hacen dos tandas. Se dan 300 proyectos beneficiados en una lista que es pública, donde figura nombre del proyecto, en qué categoría y en qué línea está, cuánto recibe y el nombre del representante o de la persona artista con su DNI. Y la segunda instancia, la segunda tanda se hace dentro de otros 2 meses o dentro de otros 3 meses. Bueno, están los resultados, renuncia al beneficio, que es en el caso de que sea imposible, por ejemplo, realizar el proyecto o que el dinero directamente no alcance, como puede ser. Había un programa del Ministerio de Cultura de la Nación que se llamaba Línea Movilidad, que era estrictamente para personas que querían viajar a hacer muestras o a tocar en otras provincias dentro del país o en países limítrofes. Había muchas personas que fueron seleccionadas por la línea movilidad, pero tuvieron que renunciar porque en ese momento era tanta la inflación que no podían ni pagar un pasaje con la plata que le dieron. Y no se lo podían quedar porque no iban a poder fundamentar después que estuvieron efectivamente en el lugar. Eso es una lástima. Sigue existiendo esa línea, pero desconozco si se habrán actualizado los montos. Algo que sí hace bien el Fondo Nacional es que todos los años se sube la suma. Por lo menos. Yo en el 2002 gané la beca de perfeccionamiento y eran 7.000 pesos. Es increíble cómo suena. Increíble cómo suena el número. No, 200.000 pesos. Sí. Ahora 200.000 lo que antes daban 7.000. La devaluación es hay algo que es muy probable que a la mayoría de las personas por ahí no les importe, no les llame mucho la atención. Para mí es importante, así que me voy a permitir hablarles de esto un toque. Supongo que acá utilizan redes sociales, ¿no?
recomiendo no usar. Les voy a decir por qué. Primero que nada, lo que dice derechos de autor. Los derechos de autor quiere decir que yo tengo que tener la propiedad estricta e intelectual de que lo que yo estoy haciendo está bien. Es original, es mío, puede ser referenciado, influenciado, basado, puede ser un intertexto, una reversión, puede ser un cover, pero tiene que ser mío. Eso es derechos de autor, lo que quiere decir hacia el postulante, hacia el artista que se presenta. Y después, derechos de propiedad intelectual y condiciones de reproducción. Esto ya no es para el presentante, sino para el organismo. ¿Qué es lo que puede hacer el Fondo Nacional acá? No solamente publicar tu información personal como tu nombre y tu DNI, sino también tu profesión, qué es lo que vas a hacer y, obviamente, si lo que vas a hacer lo hiciste o no. Dice, prestan su autorización expresa en favor del Fondo Nacional para el uso y o reproducción y o ejecución pública de los proyectos, incluyendo, pero sin limitarse, a su difusión, promoción, publicación, exhibición, ejecución pública y comunicación al público por cualquier medio de comunicación creado o a crearse. Yo les voy a mostrar un ejemplo de esto. Yo cuando salí beneficiado estaba tranca haciendo mi laburo, como no tengo Facebook, no tengo Instagram, soy medio enemigo de todas esas cosas porque pienso que todo es una conspiración. Alguien me pasó esto. Ese es mi proyecto, que se llama Cacería. Bueno, yo nunca me enteré de que habían publicado esto y no está mi nombre en la imagen, pero mi nombre sí estaba en el pie de página de la publicación. Esto lo saqué de Facebook ayer. En esta publicación, cuando la subieron, había mucha gente que pusieron, acá por ejemplo hay una persona escribiendo en la foto, ¿no? Es una imagen ilustrativa. Puede haber una guitarra también en el caso de que sea otra cosa. En esta publicación me tocó ver por encima, porque no me puse a verlos a todos, 528 comentarios de esta situación que se había generado sobre gente que no sabía si había sido beneficiado o no y quejándose de este caso que les comenté, ¿no? De este escritor mainstream ya consagrado que seguía postulándose para gente que yo creo que yo le he ganado ya 3 veces, creo que no me postularía más, creo que está bueno dejarle el espacio, ¿no? A gente que no necesariamente que sea principiante, porque eso sería despectivo. Acá todos somos principiantes por igual. Pero era impresionante ver cómo la categoría, la disciplina dice letras y el nombre del proyecto, y había un comentario muy bonito que decía, wow, qué lindo, por fin un proyecto en serio, nada que ver con otra gente que empezaron y se tiraban piedras, y es muy... Sí. Exactamente. Esto es algo que tal vez hay muchas personas a las que no les parece grave, no les parece preocupante, pero yo creo que debemos cuidar de nuestra información y nuestros datos personales porque el metaverso no se merece absolutamente nada de nosotros, no se merece el metaverso, que es la compañía, sí, la compañía del amigo Sok. Creo que no se merecen nuestra información, no se merecen nuestros datos, no se merecen nuestro estrés. Y para la gente como nosotros que nos dedicamos a hacer cosas creativas, no se merecen nuestro contenido tampoco, porque muchas veces creo que está bueno utilizar las redes para mostrar lo que hacemos, para difundir y porque prestan visibilidad, pero lamentablemente estamos en un momento en donde la mayoría de las personas muestran antes de hacer, y eso es lo que pasa con este tipo de cosas, que a mí me hubiera encantado, no que me pregunten, pero tener la oportunidad de yo decir, esto no es tal cosa, sino que es la otra, ¿se entiende? Entonces, a la hora de cargar en los formularios toda la información, por ejemplo el currículum y todas esas cosas, reitero, no es un currículum profesional de trabajo, no es de experiencia laboral, es de experiencias artísticas, cuál es tu perfil de artista que te dedicas, que puede ser
multifacético y completamente versátil, porque nadie se dedica a una sola cosa. Y acá viene una recomendación muy importante, y es que todos tenemos que saber muchas cosas. Yo no puedo solamente escribir, también tengo que saber editar, tengo que saber un poquito de diseño gráfico, tengo que saber hacer un flyer, tengo que saber editar un poco, todos tenemos que aprender un poquito de todo. Vamos a ver los formularios, que están un poquito borrosos, pero estaban así cargados en la página oficial. Me voy a correr un poquito para acá. Bueno, la primera es compra de materiales, ¿no? El equipamiento. Este formulario es el más cortito de todos, solamente tiene 2 o 3 pasos. Primero, ¿en qué categoría vas a participar? Compra de materiales. Compra de la disciplina, bueno, por ejemplo, patrimonio. Creo que va muy bien con lo que usted acaba de decir, ¿sí? Bueno, campo específico del patrimonio dice material o inmaterial. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de restaurar objetos físicos, como un edificio, restaurar libros, restaurar cuadros, restaurar instrumentos musicales, arreglos, ¿no? Esos son los materiales. Y los inmateriales quiere decir, por ejemplo, el patrimonio fotográfico, el patrimonio periodístico, tener una página web que destaque, por ejemplo, lo que hace la fototeca de la Municipalidad de Tartagal. Bueno, eso es patrimonio inmaterial, porque no es palpable, pero es historiográfico y de revisionismo. Rubros, acá tenemos insumos, artículos de librería, cuerdas de guitarra, pinceles, ¿no? Ese tipo de cosas. Equipamiento, tecnología, todo lo que sea tecnología y cosas que haya que pagar, como por ejemplo pagar una licencia, pagar una suscripción de un servicio online, a eso se refiere. Materiales, quiere decir de terceros. Un albañil, un carpintero, un restaurador, ¿se entiende? El oficio, exacto. En realidad se refiere a lo que se utiliza. Se refiere a lo que se utiliza. En el caso, por ejemplo, de que los materiales no sean de un solo carácter, como por ejemplo cemento, sino que ya hay un recurso humano y hay honorarios, ¿se entiende? Y al último dice herramientas, que eso ya, bueno, a eso sí ya es lo físico, que no quiere decir que sea lo mismo que insumos, porque insumos tiene que ver con pagar y herramientas quiere decir lo que estás comprando y que te lo vas a quedar, como por ejemplo un lente para una cámara, ¿se entiende? Algo que te quedas y que vas a reutilizar. Un insumo es algo que utilizas y que queda ahí y que ya no se reutiliza, como por ejemplo una pintura. Bueno, pero lo que... exacto, pero ya está hecho y ya es parte de la obra. La herramienta es lo que vas a seguir utilizando siempre. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí, debajo de rubros, hay no se alcanza a ver nada. Dice, selecciona en qué rubros destinarás el monto de la beca. Puede ser uno, o pueden ser varios, o todos. Abajo dice, síntesis de la postulación. Máximo 500 caracteres. 500 caracteres con espacios. Eso es un párrafo. Es solamente, ¿qué vas a comprar? ¿Para qué es? Nada más. ¿Para qué? Exactamente. Ese es el proyecto. Porque el proyecto, si bien se basa en la compra, porque el equipamiento es comprar para hacer algo, tengo que poner para qué, pero el proyecto es la compra. Solamente 500 caracteres. ¿Qué es y para qué se va a usar? Y aquí, donde dice archivos complementarios del proyecto, dice máximo 5 archivos, esto es para cargar cosas. Dice adjuntar documentación que complemente y amplíe la información sobre el proyecto. Por ejemplo, ¿cuál es el estado actual de la cosa que se quiere restaurar? ¿Cuándo se creó? ¿Qué ficha tiene? ¿No? Hay una muy bonita que yo siempre la pongo de ejemplo, acá no se ve mucho, pero está bueno.
Hay una disciplina que es la disciplina performática o de declamación, que no es exactamente actuación, no es actuar, porque el actuar es un personaje. El performer no hace de personaje, hace de sí mismo, pero declama en público. Si yo busco equipamiento siendo performer, a lo mejor busco vestuario o se busca el lugar, ¿no? Pero todo lo que pueda estar como antecedente del proyecto son todas las veces de lo que ya existe. Y no importa si se relaciona con el proyecto de ahora o no, sencillamente son los antecedentes que se relacionan con esa obra de ahora. Por ejemplo, si yo quiero hacer un disco que sea de homenaje a tal artista, voy a cargar en qué piezas de qué otros artistas que yo manejero me voy a basar. Como antecedente. Partituras, links, piezas musicales, alguna grabación rudimentaria que tenga hecha en casa también va por ahí. Porque, a ver, me quiero comprar un micrófono profesional, un micrófono de estudio para hacer un podcast, por ejemplo, para hacer un podcast de, no sé, de historia, quiero hablar lo que sea. Bueno, el podcast se va a tratar sobre historia de vampiros. Bueno, ¿qué va a tener antecedentes? Todo lo que yo tenga de información sobre lo que voy a estar hablando. Alguna entrevista que haya hecho, un ensayo, un blog, una cuenta de Twitter, puede ser incluso. Todo eso puede estar ahí. Eso ya creo que es un poco más personal. Acá solamente piden lo que es referente al proyecto. Después dice links complementarios, que ahí, bueno, ya esas son las cosas de la persona, en el caso de que tengan, poner entrevistas grabadas, ese tipo de cosas. Siempre hay que poner, todos los campos tienen que ser relacionados, pero si no hay, por ejemplo, se puede poner links de noticias. Claro. Y los artículos que están en el redes. Lo que estaría bueno hacer ahí, por ejemplo, escanearlo, sacar una foto al escrito, subirlo y poner el link ahí. Por ejemplo, si hay alguna noticia que haya tenido que ver con el incendio de la biblioteca de Berlín, hay noticias, hay videos en YouTube, bueno, esos son los links que yo tengo que poner. Después, al final, está la alta de beneficiario, que acá es donde tenemos que declarar si somos o no somos monotributistas, etc. El CBU con B larga y el CVU, que sería el de las cuentas digitales, porque antes esto no se aceptaba, pero ahora sí, porque hay demasiada gente joven que no tiene una cuenta bancaria, pero podemos tener mercado pago o manejar criptomoneda y entonces se crea un CVU para que puedan cargar ahí. Luego se tiene que poner un comprobante de ese número y se envía. Esta es la más cortita de todas. También recordemos que es la que tiene menos cantidad. Esto es el del desarrollo del proyecto, lo que yo les digo que era como la beca de creación original en sí. Está la disciplina, acá ya hay título del proyecto, ¿no? O sea que acá ya es un proyecto de creación, acá ya tiene que ser un proyecto artístico que tenga título, que tenga nombre y que tenga un concepto. ¿En dónde está? Bueno, acá por ejemplo, el ejemplo del formulario dice artes visuales. Campo específico de artes visuales. Acá es como una especie de ramificación. A medida que vos vas eligiendo, te van a aparecer otras opciones. Si es artes visuales, acá dice bidimensional, tridimensional, fotografía o performance. ¿Se entiende? Es decir, si una persona pinta, si una persona es fotógrafa, si una persona hace diseño, también, ¿por qué no? ¿Pueden elegir dos? Sí, se pueden elegir dos, o todas. Arte multimedial y electrónico, dice también. En el caso de que, por ejemplo, una persona se dedique a hacer hologramas o holografía, impresión 3D, también son artes visuales. Bien, aquí está el lugar de realización. Aquí solamente hay que mencionar dónde se van a realizar los proyectos.
Si es un atelier personal, tu casa, un taller, un centro cultural, la municipalidad, si puede ser un instituto privado que enseñe, ¿no? Todo eso tiene que estar puesto aquí. Y no puede ser uno solo, pueden ser varios también. En el caso de la escalera, digo, el lugar donde va a ser la escalera o dónde va a ser. ¿Dónde se encuentra? Donde se encuentra el lugar donde se va a realizar el trabajo. En la creación, en hacer. Claro, sí, sí, sí. ¿Dónde se va a realizar la creación? ¿Dónde se va a desempeñar el trabajo? Síntesis del proyecto, que acá dice 300 caracteres con espacios. Eso es todavía mucho menos que un párrafo. Pero abajo dice descripción ampliada del proyecto, máximo 3000 caracteres con espacios. Eso ya es una A4. Ahí es donde ya empieza el problemita que mencionábamos, que tiene que ver con cómo redactar un proyecto, cómo fundamentarlo y cómo hacer que quede bien, ¿no? También. Por ejemplo, hace rato yo les mencioné la conveniencia de que un proyecto artístico tenga implicaciones sociales comunitarias. No solamente porque pueden incluir otros colectivos de gente, de minorías o de sectores afectados o con menos visibilidad de la sociedad, sino también cuál va a ser lo que genera, qué es lo que va a permitir. En el caso de artes visuales, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a proyectar? ¿Qué es lo que voy a hacer? También tiene que ver qué es lo que eso que voy a hacer va a generar, qué tipo de instancia de diálogo va a propiciar, qué debate va a generar, ¿se entiende? Y en qué puede ayudar lo que yo pinté o lo que yo proyecté, en el caso del mapping, por ejemplo, que también son artes visuales, que son las proyecciones sobre paredes. ¿Qué es lo que va a hacer que beneficie a la sociedad? Exactamente. Porque tenemos digamos, las cosas que suelen ser evaluadas. Uno, la capacidad del postulante. Si tiene correspondencia, si tiene sentido, si no estás delirando. Y si tenés, obviamente, trayectoria. Dos, el concepto, es decir, si tenés un fundamento, si investigaste, si te estás basando en cierta información que has estudiado. Y tres, exactamente cuál va a ser el efecto social que va a tener en los participantes o en el público. Los tres son importantes, pero generalmente en los últimos 3 o 4 años se le ha tomado mucha importancia a lo último. ¿Qué tipo de planteo social comunitario va a tener lo que yo haga? Porque no podemos quedarnos en el arte hedonista, que es para algunos, sino también de qué manera va a afectar a los demás. Duración del proyecto, acá hay dos opciones que dice entre 3 y 5 meses y entre 6 y 9 meses. No puede ser, ¿por qué? Porque una vez que recibís una beca de creación tenés hasta 9 meses para completar el trabajo, para presentar el informe final. Se puede presentar una prórroga en el caso de que te lleve más tiempo o en el caso de que el dinero no te alcanzó y tuviste que poner otro tipo de aportes, se puede. Pero estas son las dos líneas de tiempo que ellos manejan. ¿Y el dinero con el trabajador todo? Acá es muy importante, qué buena pregunta. El Fondo Nacional de las Artes no pide tickets. No. El Fondo Nacional de las Artes no pide tickets, no pide una rendición de cuentas. El Fondo Ciudadano del Desarrollo Cultural de Salta sí pide tickets y tenés que tener los tickets físicos pegados en hojas A4 antes de cerrar el foto para mandarlo. Es un bardo, pero es obviamente una legalidad provincial que tiene que ver con un soporte técnico. En el caso del Fondo Nacional de las Artes es puramente de creación artística. Te dan la plata y vos haces el trabajo. Y mostrás qué trabajo hiciste, pero nadie te va a preguntar si esa plata la utilizaste. Exacto, sí, sí. O capaz que no era tan caro, o capaz que era mucho más caro. Pero también lo podés fundamentar. Como por ejemplo lo que dije hace rato, cuando presentás el informe, ¿qué complicaciones hubo? ¿Qué tuviste que cambiar? Bueno, una complicación es que la plata no me alcanzó y tuve que poner de otro aporte, de otro origen, por ejemplo. Pero el fondo no pide tickets, no pide rendición de cuentas firmada y de declaración jurada. O sea que si vos pedís a alguien que
No. Muchas veces la persona... No. Porque acá sí se contempla. Eso no tiene que estar justificado porque acá sí se contempla que incluso el equipamiento y el pago de honorarios a terceros es parte de la creación. Bueno, y al final el alta de beneficiario, que es exactamente lo mismo. Vamos con el tercero, que es finalización de obra, que es una de mis favoritas. Está muy bueno. Título del proyecto, disciplina. Y acá hay una muy linda pregunta que dice: si consideras que tu proyecto es interdisciplinario, es decir, que involucra a otras ramas del arte o a colectivos de personas, como lo que mencioné hace rato. Ponele que, si yo pongo que sí, acá no lo desplegaron, pero cuando uno despliega esta pestaña, yo pongo que sí, que mi proyecto es interdisciplinario, ¿con qué se ve interdisciplina? Música, visuales y las otras categorías que están. Y acá dice, bueno, beca creación del 2021, esto es lo que yo les expliqué hace rato, ¿no? La gente que ganó el año pasado y que grabó un disco, este año se puede volver a presentar para presentarlo o para tocarlo en vivo. Antes no se podía, este es el primer año que se puede hacer consecutivo. Fuentes de financiamiento, y aquí la pregunta dice si el proyecto cuenta con financiamiento y o recursos propios o de terceros por aparte del de la beca. Se puede poner que sí o que no quiere nada hace que el proyecto quede mal. O sea que no es incompatible con otros fondos. Vos podés pedir, si te hace falta más plata. No me gusta ser autorreferencial, pero tengo una respuesta para eso ya mismo. El proyecto que les mostré hace rato, que es el mío, también salió en el desastre del año pasado. Y yo podía haber puesto, sí, porque este proyecto tuvo una relevancia tal que hay otro fondo que también lo seleccionó y con eso pude completar otra etapa que con el fondo este no lo podría haber hecho. Entonces tuve que hacer de otro. O si es gente que trabaja de manera particular privada, bueno, de su sueldo tuvieron que ocupar ciertos recursos para poder completar lo que se presentó como propuesta. Y también es legítimo y no quiere decir que no quiere decir que no se utilizó el dinero de la beca, no quiere decir que te dilapidaste el dinero, eso es mentira, eso no puede decirse nunca. Y acá tenemos la carga de archivos, que es obra o proyecto de referencia. Acá es donde podemos poner el proceso creativo que hubo, fotos de todo. Hay algo muy importante que la mayoría de la gente se olvida. Yo conozco escritores que ganaron la beca y que hicieron sus laburos, pero no se dieron cuenta de hacer nada. ¿Y qué informe final van a presentar? Le mando el libro, le pongo el PDF completo, lo pirateo, ya está. No. Audios, grábanse con el celular, videos, selfies, subir videos a YouTube, pero que sean privados, después pones el link. Redacción a mano, sacarle foto, todo el proceso creativo, un boceto, una pincelada, foto de todo, sacar foto de todo, registrar todo, porque ese es el proceso creativo que puede servir incluso para salvar un informe. He conocido gente que no ha registrado nada y que después tuvo que presentar un segundo y hasta un tercer informe porque parecía que no habían hecho nada, y a pesar de que la producción estaba. Después, bueno, acá está esto de que si quieren cargar más de 10 megas pueden poner un link privado con contraseña y link a la obra, en el caso de que la cosa ya esté lista. Por ejemplo, ya está subido a Spotify el podcast o el disco, link. Ya está publicado mi libro, no te lo quiero dar, pero ahí lo tenés para comprar. Pero si esto es finalización, no la tenés a la obra. No, esto es, la beca creación era para crear la obra. La finalización es lo que se va a hacer con la obra hecha. Ah, la distribución, ¿no? Exacto, la distribución, acá es donde entran giras, tour de presentaciones, muestras, clases, devoluciones, exposiciones finales. Y acá es donde está el destino de la beca, en qué se va a utilizar. Postproducción, en el caso de que, bueno, ya grabé, pero no suena bien, necesito que se haga de nuevo. Edición, publicación, en el caso de los libros, por ejemplo.
Difusión y promoción. Esto no quiere decir salir a hacer las cosas, sino quiere decir incluso pagar para que sea una página web, diseño gráfico, community managers, posteos, alta de páginas, por ejemplo. Ferias, festivales, eventos, cuando ya no depende de vos, sino que te han invitado a. Esto suma muchísimo, porque ahí ya tenemos una invitación, una captura de pantalla de un correo electrónico que te invitaron a un ciclo, todo sirve. Muestras, shows, recitales, puesta en escena, ciclo de temporada, otros. Y el lugar de realización o lugares de realización. Esto no tiene que ser largo. Voy a hacer una muestra en tal museo, no hablo de museo, ciudad, listo. Pueden ser 3, pueden ser 4. Tampoco está bueno cobrar mucho acá en esta hora porque no sería realizable, incluso con el dinero que te dan. No se puede tanto tampoco. Pero si es para más de un lugar, mucho mejor. Síntesis de postulación, también 300 caracteres, o sea, cortito, es decir, no lo que hiciste, no los antecedentes y no la prueba de tu obra, sino por qué te parece importante que vuelvas a recibir un financiamiento del FNA para mostrarlo, en el caso de que consideres que ya esté terminado. Y la descripción ampliada del proyecto. Acá sí está otra vez esta parte, la que pueden considerar más difícil, que tiene 3.000 caracteres. La que tiene que estar bien fundamentada en términos conceptuales de por qué el proyecto merece financiamiento. Aquí es donde pueden incluir, por ejemplo, lo que se va a hacer al final con esa gira, con esa muestra, con esa exposición, con esa finalización de obra, como por ejemplo la donación de una parte de la muestra, la donación de un ejemplar, cuáles son los lugares a donde te vas a dirigir, si esos lugares tienen algún tipo de implicación institucional, como establecimientos educativos, o si son parte de organismos públicos, o si son parte de centros culturales independientes hippies, así que son súper informales. Todo tiene que estar detallado, y si tiene, otra vez, si tiene algún tipo de implicación social comunitaria, mucho mejor. Después, archivos complementarios del proyecto, como por ejemplo flyers de un festival en donde me invitaron a tocar, line-ups, ferias de libros, ciclos, fotografías de la persona en la municipalidad de su ciudad. Puede ser de todo. Otra vez son los mismos archivos adjuntos que pueden poner entrevistas, fotos, un poco de todo, y los links también. Y después, otra vez, el acta de beneficiario. Para cerrar, les quiero contar un poco de cómo se hace un informe final. En el caso de que salgan beneficiados, que espero que sí. No es difícil hacer un proyecto, pero sí puede ser difícil, como les dije, registrar todo el proceso creativo de un proyecto, porque no estamos todo el día haciendo un documental de nosotros mismos. Entonces puede resultar un poquito engorroso. Pero en el informe final tiene que haber 3 cosas. El material audiovisual, un Word que tiene que ser el desarrollo de cómo se dio todo, incluyendo los inconvenientes que les dije, si algo cambió, si no se pudo, no alcanzó, etc. Y tercero, en el caso de que no sea la finalización de obra, bueno, ¿cómo piensan finalizarlo? En esta categoría, en esta nueva categoría que es finalización de obra, la finalización es el proyecto mío, entonces no tengo por qué explicarlo porque no tendría sentido, pero en las otras sí. En el informe final tiene que estar puesto qué es lo que vas a hacer, dónde y por qué, cuál es el beneficio que le vas a dar a los demás y qué va a ganar mi comunidad. Tengan en cuenta, cuando digo mi comunidad, tengan en cuenta que el artista siempre tiene que poner dónde va a trabajar, no importa que sea en tu habitación. Después, ¿qué vas a hacer con eso? Porque vos sos de una ciudad, de una comunidad con su propia idiosincrasia, con su propia tradición. Entonces, ¿cómo va a afectar y cómo se van a plantear los lineamientos de mi trabajo en esa comunidad? Y a veces es posible que no tengamos mucha conciencia de eso, porque a lo mejor no importa o no forma parte del trabajo, ¿no? Yo consciente del alcance de tu obra.
Exactamente. Conozco un gran amigo mío, periodista de la Gaceta, que se llama Daniel Medina. La primera vez que yo salí beneficiado de esta beca le dije, che, presentate porque necesitas, te va a venir bien, vas a ganar, eso mejor que no ganar. No, dice, porque mi novela es una novela de zombies y no sé en qué, no tiene ningún peso, dice, no tiene ningún peso comunitario, no sirve para nada, es una locura mía. Su novela se trata del apocalipsis zombie en Salta durante la fiesta del milagro. Toda la novela analiza lo que es el folclore, el costumbrismo tradicional, el machismo, la violencia de género y la corrupción del poder. Se la lee en las escuelas secundarias de la Universidad Nacional. Si hubiera puesto y si hubiera confiado un poco más en lo que planteaba su obra, más allá de lo que él quería hacer, obviamente que hubiera ganado. Y no solamente hubiera ganado, sino que iba a ser mucho más importante todo el trabajo de informe y de estudio que la obra en sí. Eso es lo que tenemos que intentar acá. La mayoría de las personas que buscan algún tipo de financiamiento quieren hacer lo que hacen, que está muy bien, pero creo que también es importante a la hora de llenar esta clase de formularios, a la hora de preguntarte cómo voy a escribir 3.000 caracteres contando o mintiendo lo que quiero hacer. Es muy importante preguntarse cómo va a afectar a la ciudad, a su comunidad, a sus pares, incluso a los colegas de la misma disciplina donde están. Voy a poner un ejemplo, perdón que te mencione de nuevo, el tema de los murales. El tema de los murales, básicamente no fuiste a hacer un graffiti, es decir, es parte de un programa municipal, de una iniciativa del organismo público. Yo creo que no hay respaldo más grande que ese para que después quieras ir a hacer otro mural sin permiso. Es algo que se hace. Está muy bien, está muy bien. Ese tipo de cosas, ese tipo de convocatorias sirven mucho porque muestran que hay una apertura y hay una capacidad de lectura del trabajo que se ha realizado. Y si es una iniciativa de terceros, mucho mejor. Obviamente no todos tienen la misma experiencia y no todos han ganado concursos, no todos han tenido la posibilidad de acceder a la tecnología como para saber qué poner. Si nos ponemos en el plano, por ejemplo, de las personas que forman parte de comunidades originarias, es muy probable que no tengan, no voy a decir la capacidad porque eso sería falso, sino que no han tenido los recursos y las circunstancias propicias como para pensar en marcos teóricos. Pero si los ayudamos a pensar que la figura de madera que está haciendo no solamente representa la figura visual, sino qué material es, de qué madera proviene, cuánto tiempo, con qué herramientas, en qué comunidad y qué es lo que representa, todo eso es mucho más importante que es la figura de un pescador. No importa el pescador, lo que importa es todo lo que conlleva alrededor. Y para eso hay muchísimas posibilidades. No quiere decir que no se puede. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, vamos terminando. Ya son las 8:30, wow. ¿Quieren contar, por ejemplo, de qué se iban a presentar? Bueno, Romina estaba interesada en equipamiento, en comprar insumos para pintar. Pero yo creo y le recomiendo que para ganar más incluso se inscriba en desarrollo, en creación, para que ponga como proyecto su muestra, no el comprar pintura, porque ya tiene una idea, ya tiene un proyecto y creo que serviría más para darle un sostén técnico incluso. Sí. Uno puede, por ejemplo, primero presentarse en el sumo, después en desarrollo y después en finalización. Depende de en un solo año. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que puede ser, en fin, la que es consecutiva al año siguiente es solamente finalización. O sea, Equipamiento o desarrollo, claro. La próxima es para finalización. Exacto. Eso es lo que se ha establecido este año, que yo también espero que siga siendo así, porque me parece que está muy bien.
¿Alguien más? ¿Franco? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, yo quiero hacer algo audiovisual, en esa parte que le da la respuesta con la historia, que creo que escribir el guión, estoy pensando con eso. Hay que especificar o subir el guión para que no sea los tiempos, para hacer que la producción audiovisual. Lo que se puede hacer es un mini storyboard en donde vas contando cuál es el proyecto audiovisual, dónde se va a filmar y cuáles son las implicaciones técnicas, si es grupal o no, qué duración va a tener, si es corto, si es medio, si es largo. Y el tema del guión puede ser un fragmento, no tiene que ser completo. De hecho, exacto, y de hecho el proyecto mismo puede ser el guión, no la realización audiovisual, que es mucho más costosa. De hecho, la confección del guión y su escritura de storyboard puede ser el proyecto en sí mismo también. Se puede poner un fragmento y acá en el tema de audiovisuales algo muy importante que es si ya está el grupo de trabajo, si ya está lo que se va a filmar, si ya está la locación, porque empezar a hablar de términos de postproducción como de edición y de filmografía son un poco más posteriores. En el caso de audiovisuales yo creo que también involucra más la creación, porque si vamos a equipamiento solamente sería comprar tecnología, comprar cámaras, pero en creación no solamente involucra el equipamiento, sino también hacia dónde vas y con qué estás yendo. Si estás en la etapa de guión, si estás en la etapa de locación, si estás en la etapa de cast, si estás en la etapa directamente de realización y de filmación en vivo. Creo que está bueno situarse en una de esas etapas y a partir de ahí decir, bueno, a mí me falta tal cosa, estoy en tal punto y fundamental a partir de ahí. Esa está muy bien. Entonces, cuando es grupal, digamos, con dos personas, ya se puede acceder a esos montos. Exacto, porque si vos sos el director y sos individual, podés tener la individual de creación que era hasta cuánto? ¿Cuánto decimos? 120. Sí, ahí está. Bueno, yo inscribiría al microfonista, inscribiría a los actores, inscribiría a cualquier persona que esté involucrada en el proyecto. Y si es tu película, bueno, sos vos el representante, pero que todos se inscriban. Es como hacerse una cuenta en Facebook, ponen la dirección, el DNI y ya están de alta en la página, todos tienen que estar inscritos, pero después el proceso lo haces vos solo. Y el informe también lo haces vos solo. Y la plata la recibís vos, porque sos el representante. Pero tiene mucha más relevancia y creo que tiene más posibilidades cuando es grupal. Nunca he concursado yo en nada grupal, la verdad, pero sé que cuando te presentás en dos líneas, como persona registrada en el Registro Federal de Cultura, siempre tiene más relevancia la grupal y automáticamente se le da curso a eso. Como si nunca hubieras concursado en individual, directamente se te manda la otra. Pero en caso de que no te la elijan a la grupal, tenés la chance de concursar en la individual, ¿no? Sí. De que siga la vía individual. Claro, sí. Ahí ya va a depender de a ver cuál es mejor, qué propuesta tiene más sostén o cuál es más lógica. Claro. De la parte de desarrollo, por ejemplo, ¿quieres investigar algo? ¿Qué deberías poner? En los proyectos de investigación, por lo general, está la cuestión del material, la búsqueda del material, la búsqueda de antecedentes y de referencias que vas a obtener y recopilar para hacer algo después. No estás obligado a hacerlo, porque si yo quiero investigar el origen de, a ver, quiero escribir un libro sobre la historia de Metroflor, ya no existe. Solamente voy a tener que investigar quién lo creó, ver si hay perfiles, cuáles fueron sus usuarios más famosos, etc. No estoy obligado a escribir el ensayo todavía, va a ser mi proyecto a lo mejor, pero todavía no. Primero tengo que utilizar el financiamiento para recopilar datos, a lo mejor seguramente comprar información, pasar mucho tiempo investigando, ese tipo de cosas. Entrevistas, audiencias, búsqueda de personas, ¿no?
eso, la investigación no es solamente ponerse a leer, sino también salir y hacer estudio de campo. Entonces, hacia dónde va la investigación es importante que esté detallado, pero no tiene que ser parte del proceso en sí. Es decir, no tiene que ser esa la evolución. Bien. Bueno, las becas terminan, la convocatoria de la beca termina el 14 de julio, pero generalmente siempre por prórrogas, siempre dan 2 semanas más o 1 semana más. Eso ha pasado siempre, no creo que este año no pase, así que por favor fíjense, están a tiempo todavía. Si se animan, mandan un mensaje y pidan que la gente de la Secretaría los ayude. La mayoría de la gente pide ayuda sobre todo con la parte técnica, ¿no? La subida de archivos, por el tema de internet, ¿no? Y todo eso, pero si se les complica la parte teórica también pidan ayuda con eso, cómo redactar el proyecto, cuáles son las incumbencias técnicas, conceptuales y comunitarias que tiene, para que pueda estar bonito y que tenga sentido y que no parezca que estamos haciendo zaraza poniendo lo mismo en cada párrafo. Sí, lo dudaba. Sí, claro, por supuesto, no pasa nada. Sí, claro, ya hice una vez seguimiento de obra y seguimiento de proyecto con otras personas a quienes les fue bien, afortunadamente, no porque yo les ayudé, sino porque eran proyectos que verdaderamente valían la pena y tenían un carácter artístico muy bueno. Sí, por supuesto, podemos hacer algo con eso. Sobre todo para redactar, que creo que es la parte difícil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible, no hay que atemorizarse ante la página en blanco. Sí, como hoy has explicado qué es lo que piden en cada cosa, por ahí uno no entiende qué es lo que están, qué es lo que ellos quieren leer, Sí. uno se va por las ramas. ¿Qué es un antecedente de trayectoria? ¿Qué es una postulación de proyecto? ¿Qué es el detalle de la postulación? ¿No? Parecen sinónimos, pero uno es solamente contar qué y para qué y cuánto. El otro es por qué vos, persona, te estás metiendo en eso, qué es lo que tenés de referencia, qué es lo que tenés de respaldo, y al final, que es el grosso, detallar todo el proyecto, las incumbencias técnicas, qué es lo que querés lograr y qué pensás que te vas a enfrentar en el futuro, ¿no? Eso también. Así que bueno, sí, si se les surge algún inconveniente, duda o lo que sea, no duden en consultar a la gente que trabaja en gestión cultural, porque es su trabajo, es su laburo, y creo que a ellos también les sirve. Y bueno, después con otros artistas o gente que ya tenga más experiencia también lo pueden hacer, seguro que sí. Muchas gracias por haber escuchado y por las preguntas.